Inspiración espiritual. 56-01-28. Predicado el sábado 28 de enero de 1956 en la primera Asamblea de Dios en Owensboro, Kentucky, 1 hora y 40 minutos, gracias, hermano. Buenas noches, amigos. Pueden sentarse. Me alegra mucho estar de vuelta esta noche en Owensboro para saludar a la hermano y hermana Rogers y a los amigos de Owensboro. Hemos pensado muchas veces en todos ustedes aquí, y en cómo el Señor Jesús los ha bendecido. La última vez que estuve aquí, creo que no tenían su edificio sellado, y simplemente, ahora tenemos pisos de madera y todo va bien. Eso está muy bien. Y estamos felices de estar aquí esta noche, aunque hace mal tiempo. Satanás me dijo el otro día, o ayer, dijo, sabes que está demasiado nevado para ir allá. No vas a poder ir. Le dije, sí, Señor. El Señor nos ha dado esta promesa. Pide al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Esa es nuestra promesa. No se trata de nuestra fe en la oración, sino de nuestra fe en hacer lo que Él nos dijo. Pide al Padre en mi nombre, y te será dado. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, te será dado. ¿No es una promesa maravillosa? Nos hace sentir maravilloso pensarlo. Nuestro bondadoso Padre Celestial, en su bondad, nos ha dado el privilegio de tener lo que queramos o deseemos, siempre y cuando sea su voluntad, por supuesto. Y sabemos si es su voluntad, si es conforme a su palabra. Entonces sabemos que es su voluntad. Juan 14:13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16:23 Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hace unos momentos, estaba en el auto con un ministro metodista que venía conmigo, un hermano muy querido, su esposa y su familia. Estábamos hablando de eso justo antes de entrar al edificio. Él decía que, dije que lo primero que siempre intentaba averiguar, hermano Collins, era si era la voluntad de Dios hacer algo, y luego comprobar mi motivación para hacerlo. Si no tengo egoísmo, nada, sé que es la voluntad de Dios y lo hago con ese propósito porque es su voluntad, Él no te fallará. Pero si es su voluntad y tienes un motivo egoísta, es como si no fuera su voluntad, porque no funcionará. Pero cuando todo está claro, y suena con claridad, entonces todo es posible para los que creen. Ha habido mucha agua por aquí desde la última vez que te vi. Creo que han pasado unos 2 años, o 1 año. Unos 2 años. He estado en India, Suiza, Alemania y muchos otros lugares, viendo a nuestro querido y amoroso Padre Celestial traer a pecadores perdidos a su precioso costado sangrante, y también viéndolo sanar a la gente y hacer milagros, lo que, por supuesto, está llevando a la conversión. Y luego, al regresar a casa, descansé un poco. Mi próximo servicio de sanidad, que yo sepa, será en el Viejo México dentro de unas semanas, allá en la Plaza de Toros de la Ciudad de México. Nos quedaremos allí del 18 al 25. Así que estamos recorriendo el país visitando a hermanos. Su pastor me dijo, ¿por qué no vienen y nos dan 1 o 2 reuniones? Y yo simplemente, el hermano Vivert, mi primo del otro lado del río, me dijo, no, hermano Vivert, no puedo ir. Y como 2 días después le dije, sí, hermano Rogers, iré, porque no me dejaba negarme, hermano Rogers. Y entonces el hermano Vivert vino esta noche y me dijo, hermano Branham, ¿qué tal esto? Así que le dije, un poco más tarde, hermano Vivert, nos vemos. ¿Cuántos conocen al hermano Vivert? Bueno, está bien. Ni siquiera sabía que era mi primo hasta hace poco. Es hijo de la hermana de mi padre. Así que no lo sabía. Solo sabía que se llamaba Vivert y que era predicador allá, pero, bueno, me dijo, ¿no me conoces, Billy? Me dijo, sabes, tu padre y mi madre son hermanos. Así es el Branham, y entonces se casó con un Vivert y así fue. Él era un Vivert y yo un Branham. Así que, bueno, es un buen chico, muy bueno, y un buen amigo del hermano Rogers. Y hablando con él desde mi habitación esta noche, me dijo, que el hermano Vivert suba a cantar. Así que le dije, ¿podrías ponerte el abrigo, hermano Vivert? Me dijo, hermano Branham, tengo una reunión de oración de hombres a la que debo asistir. Así que pidió permiso para volver a la reunión de oración esta noche. Y se alegró mucho de saber cómo le iba al hermano Rogers por el Señor. Oiga, ese es un bautisterio allá, ¿verdad, hermano?
El hermano dice, sí, señor. Hace un tiempo, un ministro metodista, sentado, me miraba riendo. Estaba en una iglesia metodista y el pastor metodista de Howard Park, o como yo la llamo, la iglesia metodista de Park en Jeffersonville. Iba a visitarlo, iba a predicarle una noche. Me dijo, ¿sabes? Fui al tabernáculo de Billy. Y dijo, llevé a unas personas que querían ser sumergidas. Y dijo, entramos en eso. Eso. ¿Cómo se llama? Le dije, es una palabra demasiado fuerte para un metodista. Bautisterio. Tenía un pequeño estanque de agua, más o menos así de grande, que casi podría haber bebido hasta secarlo, si hubiera tenido sed, sentado allí. Dije que bautisterio es una palabra demasiado fuerte para un metodista. Se rió y dijo, creo que deberíamos tener uno aquí. Dije, ya lo estás haciendo bien. Así que, parece que ya lo has hecho bien, hermano Rogers. Eso está muy bien. Les digo, la comunidad que tenemos. El hermano. Una iglesia metodista de la calle principal en New Albany, y así. Él y yo nos criamos aquí en Kentucky, justo al otro lado de la hondonada. Y cuando pastoreaba la iglesia, bueno, allá en Jeffersonville, y llegaba un converso, me decía, hermano Branham, quiero que me rocíe, porque le digo porque, dijo, todos mis feligreses eran metodistas, y decía, quiero ser rociado. Le dije, hermano, nunca me hará un buen miembro, le dije. Pero tengo al hermano Lum aquí, es uno de los mejores hombres que jamás haya conocido. Y le dije, lo llevaré con él para que él pueda rociarlo. Y le dije, es un buen hombre. Le dije, está muy seco allá, pero es una buena iglesia. Así que, conseguía un converso y le decía, bueno, hermano Lum, quiero que me bautices porque mi congregación es bautista. Le decía, sabes, nunca me harás un buen miembro. Pero decía, mi hermano Billy, allá en Jeffersonville. Le decía, mejor ve con él. Le decía, te lo digo. Le decía, es un perro de agua. Le decía, te ahogará. Le decía, te sostendrá hasta que suba la última burbuja. Así es como nos llevábamos. Y si todas las iglesias pudieran llevarse así, ¿no sería? Comenzaríamos el milenio precisamente en esta época, ¿no? Cuando todos podamos tener comunión unos con otros mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda maldad. ¿No es maravilloso? Y así será. 1 Juan 1:7 Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es una lástima pensar, viajando por el mundo y viendo la situación actual. Y mañana, quizás en la reunión de la tarde o noche, quisiera hablar sobre las señales del tiempo, si Dios quiere. Y confío en que Dios nos ayudará y podrá revelarles con tanta precisión que podrán ver que vivimos a la sombra de la venida del Señor Jesús. Y todo lo que Él predijo en la Biblia se está cumpliendo ahora mismo, y en cualquier momento el Señor Jesús podría venir sin quebrantar una sola escritura, pero cumpliéndola. Creo que es incluso más tarde de lo que pensamos. Hace un tiempo, en Suecia, estuve allí justo después de la guerra. Con perdón, era Finlandia. Y lo habían pasado fatal allí, los alemanes y los rusos, 2 guerras seguidas, y cómo lo habían pasado fatal allí. Los campos de batalla se usaban como campos de batalla, y no tenían oportunidad de cosechar. Ahora, casi subsisten con trigo y cebada, y a finales de otoño. Las mujeres estaban allí. No tenían tractores. Eran muy pobres. Y los hombres y las mujeres se enganchaban a los arneses y tiraban de las gradas, como algo parecido a una grada pequeña, como un pequeño disco, con ruedecillas que giraban justo lo suficiente para levantar la tierra. No tenían tiempo de ararla porque llega la nieve del otoño y luego no hay más. Ya no se ve la tierra hasta la primavera. 11 Y simplemente escarbaban la tierra de cualquier manera, escarbando, apresurándose. Al llegar la noche, no, sin parar. Rastrillaban toda la noche. E incluso niños pequeños, como estos niños sentados aquí al frente, corrían delante de su madre, cargando una linterna, y tal vez una niña al otro extremo de la hilera, allá afuera, cuidando a un bebé. Y su madre, con un arnés, tirando de las rastras, escarbando la tierra. Un niño pequeño corría delante, cargando una linterna por la noche. Día y noche, escarbando la tierra lo justo para sembrar. Porque si no sembraban antes de que cayera la nieve, no habría cosecha al año siguiente y se morirían de hambre. Morirían. Y miré eso y me maravillé, y pensé, oh, Dios, qué revelación debería ser esto para la iglesia del Señor Jesucristo. Tenemos que escarbar la tierra en todas partes. Quizás no tengamos tiempo para avivamientos de tiempo completo en todo el país.
rasca la tierra en algún lugar y siembra la palabra, porque llega la noche cuando nadie puede trabajar. Si no sembramos ahora, no habrá cosecha mañana. Con este pensamiento, inclinemos nuestros rostros y oremos. 12. Nuestro bondadoso Padre Celestial, te agradecemos este gran y glorioso privilegio que tenemos esta noche de reunirnos de nuevo, otra noche antes de que el tiempo se fusione con la eternidad. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de predicar el Evangelio en una nación libre donde las puertas aún están abiertas, y por las personas que aman escuchar el Evangelio lo suficiente como para salir en una noche de lluvia o nieve. Con las carreteras resbaladizas, y demás. Pero vienen a escuchar el Evangelio. Nunca ha perdido su poder y nunca lo perderá. La mayor atracción que el mundo ha tenido, cuando Cristo sea elevado a un mundo caído. Te damos gracias por estas cosas, Padre. Oramos esta noche para que, al reunirnos aquí en esta iglesia, bendigas a cada alma que está en la presencia divina. No sabemos a qué vienen, Señor. Muchos quizá tengan cargas en el corazón. Quizás muchos sean pecadores y estén fuera de la voluntad de Dios. Quizás muchos estén enfermos y necesiten tu sanación. Muchos tienen problemas domésticos, esposas, esposos, niños pequeños. Dios, sea lo que sea, hemos venido a hablar de ti, y oramos para que satisfagas todas nuestras necesidades esta noche, para que cuando estas puertas se abran al final del servicio y la gente salga a sus respectivos lugares, digan como los que vinieron de Emaús: ¿no ardía nuestro corazón? Concédelo, Señor. Habla esta noche. Bendice al pastor, a nuestro amado hermano, a tu siervo, el hermano Rogers, a los diáconos, a los obreros, a los laicos y a cada visitante de otras iglesias. Oramos esta bendición en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Lucas 24, 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? 14. Esta noche, para la lectura de las Escrituras, pasaremos al Antiguo Testamento y leeremos solo un versículo de las Escrituras como referencia, si así lo llamamos. Anoche, el viernes siempre es el día de los ministros en la casa parroquial, cuando podemos invitarlos y, estaban tan llenos ayer sabiendo que la gran visión acababa de suceder, y nos preparamos para sumergirnos en lo más grandioso que he conocido en mi vida. Algunos se quedaron hasta casi la 1 de la mañana, y luego tuve que madrugar. Y al venir hoy, entré en la habitación, cerré la puerta y alguien tocó. Era el hermano Vivers. Y cuando se fue, tuvimos que bajar corriendo a comprar un sándwich, y entonces le dije: hermano Waltz, suba y dígame cuándo es hora de volver. Me quité el abrigo, ni siquiera me había cambiado de ropa todavía, me senté, abrí las páginas de la Biblia, y alguien tocó a la puerta. Y fue el hermano Waltz quien dijo: es hora de ir a la iglesia. Así que aquí estoy. Oren por mí esta noche mientras les hablo. 15 y Reyes, capítulo 4 y versículo 30, leeremos solo un breve texto, y tal vez Dios nos revele un contexto al estudiar su palabra. Y la madre del niño dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y él se levantó y la siguió. Que el Señor añada sus bendiciones a esta lectura. Nuestras mentes regresan cuando leemos del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento siempre ha sido uno de mis libros favoritos para hablar, porque es un tipo del Nuevo Testamento. Y luego, si pudieras unir el Antiguo y el Nuevo Testamento, incluso los niños podrían tener una idea mental de cuál es la voluntad de Dios y cómo obra ese Dios. 2 Reyes 4, 30. Y la madre del niño dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y él se levantó y la siguió. 16. Y ahora, mientras reflexionamos esta noche, este era el profeta Eliseo. Hace unas noches hablaba sobre ello, y me vino a la mente cuando regresábamos hace un momento. Le preguntaba a mi hijita, Rebeca, de 8 años. Le dije: cariño, ¿cuál era la diferencia entre Elías y Eliseo? Y ella respondió: bueno, papá, Elías era el mayor. Le dije: así es. Y le pregunté: si los vieras caminando por el camino, ¿qué diferencia habría al mirarlos, aparte de la edad? Y ella dijo: bueno, sé que el joven profeta era calvo, lo cual los niños entendieron. Maldijo a los niños por llamarlo calvo. Y el profeta anciano, dijo, sería un hombre mayor. Dije: ahora bien, hay algo más sobre Elías. Era un hombre peludo, y llevaba un trozo de cuero alrededor de la cintura. La Biblia dice que era un hombre velludo, con piel de cuero sobre sus lomos. Y el espíritu que estaba sobre Elías vino a Eliseo en una doble porción.
Y luego vino de nuevo de aquellos grandes hacedores de milagros, donde obró la primera vez, en milagros y señales, obró una segunda vez en una doble porción de milagros y señales, y luego vino sobre otro hombre y no hizo ningún milagro. 2 Reyes 1:8 y le respondieron. Era un hombre velludo, y ceñido con un cinto de cuero a sus lomos. Y él dijo, es Elías el Tisbita. 2 Reyes 2:9 y aconteció que cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo respondió, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 2 Reyes 2:23 y subió de allí a Betel. Y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, y le decían, sube, calvo. Sube, calvo. 2 Reyes 2:24 entonces él se volvió, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Y 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 niños. 17 Me pregunto si ustedes, niños, o algunos de ustedes, podrían decirme quién era el tercer hombre que tenía ese espíritu. ¿Podrían hacerlo? ¿Eh? ¿Algún estudiante puede levantar la mano y decirme quién era el tercer hombre que tenía ese mismo espíritu? ¿Eh? Juan el Bautista. Salió del desierto. Jesús dijo, este es el Elías del que se decía que vendría a restaurar todas las cosas. Y eso hizo que Juan se vistiera igual que Elías, quizás actuara como él, pero Juan no hizo milagros. Y se predice que ese mismo espíritu vendrá a la tierra hoy por segunda vez. Y creo que está en la tierra hoy. Y está predicando un gran mensaje de arrepentimiento a través de un poderoso hombre de Dios que no hace milagros, no habla de milagros, sino que está derribando al mundo con un mensaje de arrepentimiento. Y después de Juan vino Jesús, sin predicar demasiado, sin ser un gran predicador, pero realizando señales y prodigios como vindicación de que el ministerio de Juan estaba a tiempo y vindicado. Así que, agradecemos al Señor por vivir para ver el día en que la historia se repita. Y estamos viviendo ese día. Mateo 17:12 Pero os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Mateo 17:13 Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. 18. Elías, siempre lo vi como un hombre corpulento, alto, quizás delgado. Y vemos que era intrépido cuando el Espíritu de Dios estaba con él. No le preocupaba lo que los demás pensaran de él ni lo que el mundo dijera, mientras el Espíritu de Dios estuviera con él. Y, ¿saben? Creo que esa es la actitud de la iglesia ahora, o en cualquier momento, o de cualquier persona. Enfermedad. Nada te molesta mientras el Espíritu de Dios esté cerca y lo sepas. Si una persona está muy enferma y permites que el Espíritu Santo entre en la habitación y la unja, verás una persona transformada en pocos instantes. Hace unas noches, fui a visitar a una niña moribunda, hospitalizada. Era prematura y le practicaron una cesárea. Llevaba muerta 4 o 5 días por envenenamiento urémico. ¿Qué solución? Era difícil hacerle transfusiones de sangre. Su corazón se había agrandado muchísimo. Los médicos dicen que no puede vivir ni 2 horas más, y había reincidido. Pero al hablarle, le dije, querida hermana, la bautizaron allí, en una cuna, en el tabernáculo. Le dije, hermano Branham, me he alejado mucho. Ella respondió, pero, ay, me casé. Me casé con un muchacho pecador. Y añadió, simplemente no podía soportarlo. Dijo, el verano pasado estuve a punto de ahogarme y grité pidiendo misericordia. Y añadió, entonces Dios me advirtió que regresara, que mi hora estaba cerca. Y añadió, no vine. Y dijo, aquí está de nuevo, y sabía que estaba en la ciudad, así que lo mandé llamar, hermano Branham. Con dificultad para respirar, bajó la carpa de oxígeno. Y luego bajamos, le dije, hermana, Jesús está tan dispuesto a recibirla hoy como el día que la aceptó en el altar. Más dispuesto porque sigue siendo su hija, solo que por su voluntad. Allí, entre dificultades, volvió su rostro hacia Dios, las lágrimas corrían por sus jóvenes mejillas, con un bebé de 18 meses saliendo, y uno muerto por dentro, y oró, y la oración de fe. Y en menos de 5 minutos, la mujer estaba sentada bajo la carpa de oxígeno diciendo, hermano Branham, algo ha sucedido en mi alma. Estoy bien con Dios de nuevo. Y allí, cuando el médico la revisó, dijo, mire, algo ha sucedido. Dijo, creo que mañana llevaremos al bebé a la operación. ¿Ve la diferencia cuando la unción de Dios desciende? Significa diferente. Donde una vez ella tenía miedo pensando, oh, es solo. Esto es todo, pero cuando Dios habló entonces todo se desató. 20 Y Elías, un hombre intrépido.
Y Elías hizo, creo que fueron, 4 milagros extraordinarios durante su ministerio. Y Eliseo hizo 8 milagros extraordinarios porque tenía una doble porción del Espíritu. ¿Alguna vez han observado a esos profetas y han visto qué hermoso ejemplo de Cristo y la Iglesia se representa allí? Cuando Elías supo que se iba, que Dios se lo llevaría, fue y encontró a Eliseo arando en un campo, porque el Espíritu de Dios le había dicho que fuera con Eliseo. Y cuando vio a Eliseo, corrió hacia él y lo cubrió con su manto. Una señal. Y luego, al hacerlo, Eliseo dijo, permíteme primero ir a despedirme de mis padres. ¿Notaron lo extraño? A él se le permitió ir a despedir a sus padres con un beso, pero al hombre de la Biblia no se le permitió ir a despedirlos, en el Nuevo Testamento. Dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, sígueme. Algo diferente. Aunque no tendremos tiempo de profundizar en eso. Quizás lo hagamos un poco más tarde. Un Reyes 19 partió, pues, de allí, y halló a Eliseo hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él con la 12ª. Y pasando Elías junto a él, echó sobre él su manto. Un Reyes 19:20 y dejando los bueyes, corrió tras Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le respondió, vuelve, ¿qué te he hecho? Mateo 8:22 Pero Jesús le dijo, sígueme. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Lucas 9:60 Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú ve, y predica el reino de Dios. 21 Pero fue y mató al buey con el que araba, y las yuntas de bueyes, y tomó los aperos y los apiló en el campo, hizo fuego y quemó los aperos, y asó al buey e hizo un sacrificio. ¿Qué era? Era una señal para el mundo de que había cortado toda costa. En realidad, estaba comenzando un ministerio de tiempo completo. Estaba comenzando entonces como profeta ungido por Dios, y probablemente nunca, en esta tierra, volvería a ver a su padre y a su madre. Por eso los despidió con un beso. No solo eso, sino que quemó sus herramientas de trabajo en el campo para ofrecer un sacrificio a Dios, para demostrar que realmente se había entregado por completo a ser un profeta del Señor. ¿Y qué lección podríamos sacar de eso esta noche? Todo hombre que viene a Cristo, pone la mano en el arado y se pone en marcha, e incluso se gira para mirar atrás, no es digno de arar. Hoy en día, la razón por la que estamos pasando por estos momentos es porque hay demasiadas conversiones a medias, conversiones intelectuales. Hay dos elementos diferentes en el cuerpo humano que tienen mente. Uno de ellos es el razonamiento. Uno de ellos, el razonamiento, proviene de la mente, que es intelectual. El otro es el alma, que no razona, sino que cree en la palabra de Dios. Un Reyes 19:21 y volvió, tomó una yunta de bueyes y los degolló, y coció su carne con los aperos de los bueyes, y se la dio al pueblo, y comieron. Entonces se levantó, fue tras Elías y le sirvió. 22 ¿Saben? Hace tiempo dijeron que la ciencia se burlaba de la Biblia y decía que, cuando la Biblia decía, como el hombre piensa en su corazón, así es él dijo. La Biblia está completamente confusa, porque el hombre no tiene facultades mentales en el corazón para pensar. Pero el año pasado, la ciencia demostró que Dios tenía razón. Encontraron en el fondo del corazón del hombre, no en un animal, sino en el hombre, un pequeño compartimento donde ni siquiera existe una célula sanguínea. Y dicen que es el ocupante del alma, que el hombre, por su alma, vive allí. Proverbios 23:7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Pero su corazón no está contigo. 2 Corintios 10:5 Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 23 Ahora bien, cada uno de ustedes ha tenido experiencias que les hacen pensar que cuando, bueno, alguien dice, no puede suceder. No será. Pero algo en lo profundo de su alma les dice que será. Y no importa lo que digan o lo irrazonable que parezca, parecen saber que será así. Es porque su alma ha testificado, y los razonamientos han sido derribados como la Biblia dice que deben ser. Derribando razonamientos. Quiero a cada cristiano aquí esta noche, sin importar a qué iglesia pertenezca, eso no importa. Eso no tiene nada que ver en este momento. Hemos avanzado demasiado en el camino como para discutir sobre a qué iglesia pertenece, porque la Biblia dice claramente. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. El principio fundamental es si estás bien con Dios o no. 1 Corintios 12:13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
24 Ahora, la mente razona. En los avivamientos de las campañas de sanidad, se ve a la gente tener eso en la mente. Dicen, miren, todo esto es irrazonable. Aquí está sentada una señora en silla de ruedas. No la conozco, nunca la he visto. Pero quizá esté paralizada. No sé qué le pasa, sea lo que sea. Digamos que estaba paralizada, quizá llevaba años sentada. Pero, digamos, los razonamientos. Los médicos dicen que hay un depósito de calcio sobre el hueso, que ya no puede moverse. Quizás la columna se rompió, quizá haya algo mal en ese aspecto. Quizás hay un ciego sentado aquí con los ojos cegados. Y él diría, bueno, razón. Los médicos. He ido a los mejores y me dicen que nunca seré diferente. Bueno, ahora el razonamiento mental diría, es cierto. Pero ahora, mientras permanezcas en esos razonamientos mentales, nunca serás diferente. Ahora bien, la Biblia dice que debemos derribar los razonamientos. Entonces, cuando tu alma dice que Jesús es mi sanador y ahora lo creo y lo acepto, entonces los razonamientos emergen. Tu alma ocupa el primer lugar y, diga lo que diga a Dios, no razonará en absoluto. Aceptará la palabra de Dios al pie de la letra. Eso es lo que produce resultados. Algo tan simple. No es algo que alguien le diría a alguien. Tengo poder para sanarte, tengo poder para hacer esto o... No es eso. Es simplemente aceptar la palabra de Dios al pie de la letra. Y tu alma siempre estará de acuerdo con la palabra de Dios, pero tus razonamientos diferirán. Un hombre dijo, no puedo vivir esa vida. Esa niñita, el otro día, que se convirtió, dijo, no puedo vivirla, hermano Branham. Eso era razonamiento, pero cuando impactó su alma, algo se hizo realidad. Ya no es razonamiento, es aceptar la palabra de Dios al pie de la letra. Amén. Fíjate, cuando deseches los razonamientos, el alma responderá con claridad. 2 Corintios 10, 5 Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 26 Hace poco oí hablar de una mujer que pertenecía a cierta iglesia. Lo he contado 2 o 3 veces, quizás no aquí, porque acaba de ocurrir, de una mujer que, bueno, vivía cerca de la iglesia y se casó con un chico. El chico se convirtió, pero la mujer no. Así que se mudaron del barrio. Ella era pianista en la iglesia. Se mudó a otro barrio, y las mujeres de ese barrio no eran tan morales ni limpias como las de este otro. Así que usaban ropa cortita, salían a cortar el césped y hacían esas cosas que no están bien. Cualquiera que haya nacido de nuevo sabe que eso está mal. Es solo el diablo el que te hace desnudarte. Nunca hubo nadie en la Biblia, solo poderes demoníacos que hicieran esas cosas. Y el mundo está lleno de eso. E incluso es religioso hacerlo. Bueno, ciertamente ese es el diablo. 27 Entonces, esta mujer dijo, un momento, mi mamá era una cristiana anticuada. Y si estas otras mujeres pueden tener la misma reputación que yo en la iglesia, ¿por qué no puedo hacer lo mismo? Eso ya lo tenía en mente. Dijo, podría ser igual de buena que ellas, son igual de respetadas. Eso es razonamiento. Su alma le dirá que está mal. Pero lo dejó de lado. Y lo hizo de todos modos. La mayoría de las mujeres de la iglesia fumaban cigarrillos, lo cual es una de las cosas más crueles y peores que las mujeres han hecho en la era moderna. Pero ella dijo, si las demás pueden fumar, ¿por qué yo no? Así que empezó a hacerlo. ¡Qué tierno! Su esposo intentó decirle, cariño, no hacemos eso. Ella dijo, mira, John, lo haría de todos modos. 28 Y esta alma, la Biblia dice, escuchen. La Biblia dice, el alma que pecaré, esa morirá. La palabra muerte significa separar. En otras palabras, el alma que no cree en la palabra de Dios finalmente se separará de ti. Ahora bien, la muerte. Si muero ahora, o cualquier cristiano muriera, no sería separación de Dios, porque el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Pero se separarían el uno del otro. Separación. Ella seguía afligiendo a esa alma, hasta que finalmente comenzó a separarse de ella y a alejarse. Y después de un tiempo, llegó a un lugar donde un joven se mudó en el vecindario, un hombre casado, y empezó a tener mucha amistad con este hombrecito simpático y astuto, y llegaron a... Él la recogía, la acompañaba a lugares y finalmente terminaron dándole un beso de buenas noches en la cerca trasera. Y después de un tiempo, ella dejó a su esposo y él dejó a su esposa, y se casaron, lo cual es contrario a la palabra de Dios. Pero esa alma incrédula, finalmente se alejó de Dios. Se alejó. Se guiaba por el razonamiento.
Seguía tocando el piano en la iglesia, era una buena miembro, tan buena como cualquiera. Se mudó a otro barrio con este hombre y continuó en la iglesia, llevó su carta a otra iglesia. Y entonces, de repente, esta mujer finalmente, después de eso. Bueno, si ese hombre, y cualquier mujer u hombre, deberían saberlo, si un compañero le es infiel a otro compañero, él le será infiel o ella le será infiel a usted. Así que él se juntó con otra mujer. Entonces ella se fue de nuevo, y anduvo por ahí, y finalmente terminó con un esposo de hecho. Ezequiel 18:4 He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecaré, esa morirá. Ezequiel 18:20 El alma que peque, esa morirá. El Hijo no cargará con la iniquidad del Padre, ni el Padre cargará con la iniquidad del Hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Juan 5:24 De cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 29 Y finalmente la afectó. Empezó a tener dolores en las partes bajas. Y cuando fue al médico, se encontró con un tumor maligno denso. El médico le dijo, prepárate para la muerte, porque ya viene. Un ministro amigo mío fue a hablarle sobre su alma. Ella, dándole a entender, fumando un cigarrillo tras otro, le dijo, nunca te mandé a buscar y soy tan buena como tú. Esa misma actitud demostró quién era. Ella dijo, pertenezco a la iglesia. Me crié en la iglesia. Él le dijo, escucha, le dijo, pertenezco a la misma denominación que tú. Sé que nuestra iglesia no enseña eso, que tienes que nacer de nuevo. Preguntó, ¿y ese hombre? Ella respondió, abre la puerta. Si te hubiera querido, te habría mandado buscar. Dijo, de acuerdo, he hecho lo que he podido. 30 Luego, hablando con el pastor, le dije, vigílala. Él intentaba prepararla para que yo pudiera orar por ella. Y creo que la mujer habría sanado. Le dije, vigílala al final del camino. Es la única manera. Porque acaba de cometer ese pecado y recurrió a razonamientos en lugar de escuchar a su alma. Pero esa alma la alcanzará algún día. Y cuando llegó la hora de morir, sí, el pastor que estaba con ella, la gente en la sala y todo, con normalidad, pensaron que estaba bien, creyeron absolutamente que estaba bien. Y cuando llegó la hora de morir, cuando las facultades mentales, operadas por la sangre y los nervios, que están en el cerebro, perecerán al morir. Tus facultades mentales y tus razonamientos desaparecerán, porque los razonamientos no podrían venir en la presencia de Dios. Razonaría con Dios. Es el alma la que vive. Y ahora, ¿cuándo? La sangre dejó de circular por sus neuronas, y los nervios interrumpieron sus recuerdos, sus razonamientos comenzaron a desvanecerse. ¿Y entonces qué pasó? Esa alma que había lamentado, que había estado muerta para ella todos estos años, comenzó a acercarse a ella y gritó, Dios mío, estoy perdida. Y el pastor dijo, aquí, querida. Ella dijo, estoy perdida. Y el médico corrió y dijo, se está poniendo histérica, y le puso una inyección. Y ella seguía gritando. Y le puso otra inyección hasta que finalmente murió con esto en los labios. Estoy perdida. Estoy perdida. Una inyección detuvo el testimonio. Selló sus labios a los oídos de otros mortales. Pero esa alma que comprendió, que había sido lamentada, la perseguirá por toda la eternidad. 31 Así que recuerda, no te guíes por razonamientos. Asegúrate de tener la razón. Y hay una manera de hacerlo. Aceptar a Jesucristo y nacer de nuevo del Espíritu de Dios cuando toda tu alma testifica que la palabra de Dios es correcta. Y persevera y cree cada palabra, porque entonces tu espíritu da testimonio ante su espíritu. Y la cosa, aquí está, entiéndelo. Si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros, dice la Biblia. Y ahora, esto no se refiere a los luteranos ni a los hermanos de Plymouth. Me refiero a la gente de santidad, los pentecostales y los demás. Así es. Romanos 8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 1 Juan 2:15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 32 Fíjense. Elías sabía dónde se encontraba ante Dios, por lo tanto, no tenía miedo. Y cuando se dispuso a partir y puso su manta, o su manto, sobre Eliseo desprendió todo, sacrificó los bueyes, quemó el sacrificio y se separó de todo para seguir a Dios. Así es como debemos hacerlo. Es la única manera verdadera de llegar al Señor Jesucristo. Exactamente. Quemen todo lo que han dejado atrás.
Suelten todo. Si sus compañías, o mejor dicho, sus asociaciones, los llevan a jugar al billar, a fiestas de cerveza, a juegos de cartas o a todos esos otros lugares, suéltenlo cuando vengan a Cristo. Desháganse de todo. Acérquense a Él con manos santas y alzadas, diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. No importa cuánto tiempo lleven perteneciendo a la iglesia, eso no tiene nada que ver. Hoy en día, les están sucediendo a las personas muchas cosas crueles, y salen de esa forma porque han confiado en la iglesia en lugar de en Cristo. Un Reyes 19, 21 y volvió, tomó una yunta de bueyes y los degolló, y coció su carne con los aperos de los bueyes, y se la dio al pueblo, y comieron. Entonces se levantó, fue tras Elías y le sirvió. 33 Fíjense. Luego, para demostrar que eran tipo y antitipo, Elías regresó al encontrarse con Eliseo y le dijo que se iba a otro lugar, a Gilgal. Bueno, dijo Eliseo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Por qué? Ya lo había dejado todo. Solo tenía una cosa que seguir: Dios. No puedo volver a mi trabajo, lo he quemado. Me despedí de mis padres por última vez en esta tierra. Así que iré contigo. Así es como actúa el hombre cuando se desconecta de cada línea. Así es. Continuó. Dijo: iré a la escuela de los profetas. Dijo: iré contigo. Dijo: quédate aquí. Dijo: vive tu alma, que no te dejaré. Y fue a la escuela de los profetas, la segunda etapa del viaje. Luego se dirigió al Jordán. Les dijo: quédense aquí mientras voy al Jordán. Y añadió: vive el Señor, que no los dejaré. Un símbolo de la verdadera iglesia que sigue a Jesucristo. 2 Reyes 2, 1 Aconteció que cuando Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. 2 Reyes 2, 2 Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, te ruego, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo le respondió: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Así que descendieron a Betel. 2 Reyes 2, 3 Y los hijos de los profetas que estaban en Betel se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, lo sé, calla. 2 Reyes 2, 4 Y Elías le dijo: Eliseo, quédate aquí, te ruego, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él respondió: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Así que llegaron a Jericó. 2 Reyes 2, 5 Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó vinieron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, lo sé, calla. 2 Reyes 2, 6 Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él respondió: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y los dos siguieron adelante. 34 Y cuando cruzaron el Jordán, ¿qué significa? El Jordán siempre ha sido la señal de la muerte. Y cuando cruzaron el Jordán, Elías se dio la vuelta y dijo: ¿qué quieres que te haga? Dijo: que una doble porción de tu espíritu sea enviada sobre mí. Dijo: has pedido algo grande. Dios quiere que pidamos cosas grandes. Dios mío, Él nunca se queda sin bendiciones allá arriba. Nunca se puede pedir demasiado. ¿Te imaginas a un pececito de ese tamaño, en medio del océano, diciendo: mejor no bebo mucha de esta agua, porque podría secarse? Bueno, eso es tan irrazonable como, o más razonable que pensar que las bendiciones de Dios se agotarán alguna vez para un creyente. Todos los cielos te pertenecen. 2 Reyes 2, 9 Y aconteció que cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo respondió: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 2 Reyes 2, 10 Y él respondió: cosa difícil has pedido. Mas si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. 35 Entonces, cuando pidió una doble porción, dijo: has pedido algo difícil, pero si me ves cuando me vaya, lo tendrás. Y cuando fue llevado, Eliseo lo miró fijamente, su manto cayó hacia atrás, y una doble porción del espíritu descendió sobre él. Fíjense. Luego, cuando llegó esta doble porción, fue e hizo una doble obra. Y eso fue un símbolo de Jesucristo. Dijo: lo que yo hago, vosotros también lo haréis. Y aún más, porque voy al Padre. Y vieron cómo lo llevaban arriba y esperaron allí en la misma ciudad hasta que se cumpliera la promesa, y el Espíritu Santo, con el que Jesús fue ungido, volviera sobre la iglesia en una doble porción. Así que, si tu alma ha sido conmovida y tus razones desanimadas, no hay nada imposible para el Dios verdadero y viviente. Todo es posible para el que cree. 2 Reyes 2, 10 Y él respondió:
Cosa difícil has pedido. Mas si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. 2 Reyes 2:11. Aconteció que mientras ellos seguían caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2:12. Y Eliseo lo vio, y exclamó: Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo. Y no lo volvió a ver. Así que, agarrando sus vestiduras, las rasgó en dos. 2 Reyes 2:13. Y tomó el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se puso a la orilla del Jordán. Marcos 9:23. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 36 Elías. Con razón fue ungido. Y algo muy importante. La gente lo sabe cuando estás ungido con el Espíritu Santo. Puede que, en su corazón, o, razonando, digan: ay, ese tipo está loco. Ay, yo. Pero en el fondo te admiran. Así es. En el fondo. Puede que se quejen contigo, porque intentan estar de acuerdo con sus razonamientos, pero en el fondo lo admiran, a menos que su alma esté tan cauterizada que solo les queden razonamientos. Porque, si eres un verdadero cristiano, que vives una vida verdadera y vives la palabra de Dios contigo, todos lo admirarán si su alma sigue en contacto con Dios. Amén. Por eso creo que es innecesario preocuparse por las denominaciones. Claro que sí. 37 Observen. Había una mujer, una sunamita, no israelita, una sunamita. Era una gran mujer porque creía en un Dios vivo y verdadero. Creía que Elías lo representaba. Había oído hablar de los milagros de Elías. Y sabía que las cosas que él había hecho, había oído a otros testificar. La fe viene por el oír. En lo que la iglesia hoy descuida es en testificar de nuestro gran y poderoso Jesús. Intentamos limitarlo, intentamos decir: bueno, él ya estaba allá. Pero hoy sigue siendo el mismo de entonces. Y la iglesia que tiene una visión de esto y lo sabe no debe descuidarse en ningún momento, sino proclamar donde quiera que vaya: Jesús vive y reina. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 38 La mujer se dio cuenta de que Elías era un siervo de Dios. Y cuando pasaban por allí, siempre intentaba hacerle un pequeño favor, ser amable con él. Y si hay algo que debemos ser, es ser amables unos con otros. Cuando vean a un hermano o hermana en falta, nunca se lo digan a nadie. Guárdenselo y oren por esa persona. Sean amables con ellos. Y si el Espíritu de Dios está en ustedes, entonces serán amables unos con otros. Jesús dijo: vengo a hacer tu voluntad, Padre. Y nos dedicamos a los asuntos del Maestro como Él a los del Padre. Y el mismo espíritu que Él tuvo para comenzar las obras del Padre y consumar la expiación, para preparar el camino para que pudiéramos llevar el mensaje. Si ese espíritu está en ustedes, tendrán esa misma actitud hacia las personas. Esforzarse por ayudarlas, sin importar quiénes sean ni dónde estén. Intentarás ayudar a la gente. Amén. Es un poco fuerte, pero es la verdad. Así es. Más bien, amigos, que ha llegado el momento en que nos acercamos al fin. Y hay que hacer algo. Fíjense. Necesitamos tener fe en el rapto ahora mismo. Yo lo creo. Y después de mañana por la noche quiero que lo reflexionen, cuando hable sobre la segunda venida, y vean qué tan cerca creen que está. 2 Reyes 4:8. Y aconteció un día que Eliseo pasó a Sunem, donde había una mujer importante, la cual lo obligó a comer pan. Y siempre que pasaba por allí, entraba allí a comer pan. 2 Reyes 4:9. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora comprendo que este que pasa siempre por nuestra casa, es varón santo de Dios. 2 Reyes 4:10. Hagamos ahora una pequeña cámara en la pared, y pongamos allí para él una cama, una mesa, un taburete y un candelero. Y cuando viniere a nosotros, se recostará allí. 39 Fíjense en esto. ¿Cómo estás, sunamita?, le dijo a su esposo. Sabes que viene un hombre santo a vernos. Te ruego que le construyamos una pequeña habitación al lado de la casa. En otras palabras, queremos estar lo más cerca posible de él cuando esté en este vecindario. Sabemos que es judío y nosotros gentiles. Pero aún así, él es un hombre santo y lo reconocemos. Creemos que es un hombre veraz. Y como tenemos suficiente dinero para hacerlo, construyamos una pequeña habitación al lado de nuestra casa, y pongamos un pequeño taburete y una camita, para que cuando pase, y un poco de agua, un cántaro y demás, pueda refrescarse, acostarse y estirarse.
Cómo Dios conoce todo de antemano y está haciendo preparativos para ello. Amén. Dios lo sabe todo. Él es omnipotente. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Cuando el mundo, antes de que hubiera una estrella en el cielo, antes de que hubiera una luz en el firmamento, Dios conocía a cada profeta que jamás vivió y todo lo que los hombres y mujeres harían. Él es infinito. Y cómo advierte a su pueblo y prepara todo, como en la destrucción antediluviana. Cómo prepara a la gente hoy. Cómo preparó a esa mujer. Observen lo que hizo esa camita después. Aleluya. 2 Reyes 4:9 Y ella dijo a su marido: He aquí ahora comprendo que este que pasa siempre por nuestra casa, es varón santo de Dios. 2 Reyes 4:10 Hagamos ahora una pequeña cámara en la pared, y pongamos allí para él una cama, una mesa, un taburete y un candelero. Y cuando viniere a nosotros, se recostará allí. 40 Fíjate. Ella construyó la cama porque fue inspirada a hacerlo. Y cuando Dios te da una revelación para hacer algo, y si es lo correcto para lo que sea que hagas, hazlo. No esperes hasta mañana. Hazlo cuando Dios te diga que lo hagas. Ella pudo hacerlo. Ahora, lo primero, simplemente no quiere ser un fanático. Pero si es conforme a la palabra, hazlo. Si Dios te está hablando ahora, o lo hará esta noche, o mañana, o en cualquier momento de tu vida, sabes que no has vivido donde deberías vivir, sabes que estás profesando algo que realmente no posees en tu alma, y no lo estás ocultando de Dios. Y deberías estar bien. Deberías vivir en un lugar con Dios donde todos los días brille el sol. Luego ve a Dios y pídele que te dé eso, y Dios lo hará. Porque es inspiración guiándote en ese camino, porque esa sería la voluntad de Dios. 41 Esta mujercita dijo: Creo. En otras palabras, si pudiera expresarlo así, esto podría ser un drama. Esposo, este es un hombre piadoso, y algo me dice que debo hacer algo por él. Así que te voy a pedir, eres el esposo y la cabeza de la casa, así que te lo voy a pedir, si me permites que los carpinteros vengan a construir una pequeña habitación allí para este hombre santo. Y de alguna manera, esposo, creo que deberíamos comprarle una camita y ponerla en esa habitación. ¿No sería genial ahora? Me siento guiada a hacerlo. ¿Alguna vez tuviste ese tipo de guía? Dios guiando, obrando de maneras misteriosas, obrando sus maravillas. ¿Y si ella hubiera fallado? ¿Y si hubiera fallado? Habría habido terrible oscuridad y tragedia. Pero como no falló e hizo lo que Dios la guió, hubo bendiciones y gozo. Haz lo que dice el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu dice, hazlo pronto, dice la Biblia. Amén. 2 Reyes 4:9 Y ella dijo a su marido: He aquí ahora comprendo que este que pasa siempre por nuestra casa, es varón santo de Dios. 2 Reyes 4:10 Hagamos ahora una pequeña cámara en la pared, y pongamos allí para él una cama, una mesa, un taburete y un candelero. Y cuando viniere a nosotros, se recostará allí. 42 Obsérvala ahora. Ella tiene el cuartito construido, guarda las cosas pequeñas allí, y cada vez que Elías venía, tenía un lugar donde quedarse. Así que, un día llegó Elías. Ella se estaba preparando para él, sabiendo que algún día vendría. Y lo mismo sucederá algún día para aquellos, aquí está. Aquellos que están preparados y esperando la venida del Señor. Él vendrá algún día, así que más vale que tengas un pequeño lugar aquí. Prepáralo ahora, porque eso es lo único que se va con él. Esto otro, nuestras casas, nuestros hogares, nuestra tierra, nuestra popularidad, nuestra carne, nuestra ropa, todo, lo dejaremos aquí en la tierra. Pero solo esto que está en el interior se irá con él. Prepáralo ahora. No te dejes engañar. He estado al lado de demasiadas personas moribundas que creían tener razón y al final descubrieron que estaban equivocadas. Así que, recibe una advertencia solemne antes de que él llegue. Tenga un lugar preparado para él. 43 Entonces llegó Elías, y el portero, quizás, dijo, como es de suponer, las costumbres orientales, como el hombre, salía y decía: Ahora, santo profeta de Dios, hay un lugar preparado para ti aquí, que mi señora ha preparado. Y me da derecho a decirte que entres. Encontrarás todo esperándote, y traeré un poco de agua. Puedes refrescarte. Y en cuanto el panadero, o el cocinero, prepare la cena, te traeré cordero asado y pan, para que puedas refrescarte. Es la bondad de mi señora. Bueno, Elías decía, qué bien. Dile que le doy las gracias. Sube, mira por dentro, y todo estaba tan pulido y limpio. Así es como Jesús quiere encontrarte cuando venga. Pulido, no con un montón de cosas mundanas, sino con el Evangelio, que limpia. No blanquea, sino que lava. Amén.
Todo fue purificado por la purificación del Espíritu Santo en tu vida, separándote de las cosas del mundo. Lo viejo muere y pasa, y todo se hace nuevo. Muy bien. 44 Ahora, fíjense. Elías entra y dice, miren, ¿no es maravilloso? Y aquí está la camita más bonita, preparada solo para mí, así que creo que me acostaré un rato. Se quita las sandalias, como el sirviente le había lavado los pies, y se acuesta en la cama y dice, oh, qué maravilloso. Me pregunto si Cristo vendría a nuestros corazones esta noche, si lo encontraría con todo lo del mundo desaparecido. Para que pudiera cumplir lo que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso. Descansar con Cristo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Mateo 11, 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La otra noche, el Señor me dio un mensaje sobre el descanso. Todo el principio cristiano se basa en el descanso. Me desperté como a las 10 de la noche. No tenía público a quien predicar, así que fui a mi casa, desperté a mi esposa y le prediqué hasta la 1 de la madrugada sobre el descanso. Un buen público. Pero me ardía el corazón. El descanso. Le pregunté, ¿por qué estamos angustiados? No se turben sus corazones, dijo. Solo estamos descansando. Vengan a mí y encontrarán descanso. Carguen con mi yugo, aprendan de mí. Encontrando descanso. Luego, mientras, le dije, cuando vienes a Cristo, crees en Él, lo aceptas, entras en el descanso, todo lo del mundo parece desvanecerse. Entonces tienes descanso, descanso para tu alma. Y entras en ese estado, y ahí estás. Entonces descansas con Cristo. Mateo 11, 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Juan 14, 1 No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Juan 14, 27 La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. 46 Mientras Elías descansaba en la cama, el Espíritu vino sobre él y le dijo, ve y pregunta a esta sunamita qué podemos hacer por ella por toda esta bondad. Si quieres recibir un favor de Dios, sé un favor para Dios. Acércate a Él. Si eres pecador y quieres sanar, acércate primero y entrégale tu vida. Si eres miembro de la iglesia y quieres ser cristiano, acércate primero a Cristo. Después podrás ser miembro de la iglesia. Así que, Elías encontró un lugar para descansar y el Espíritu vino sobre él. Le dijo, ve y ve qué podemos hacer por esta mujer. Y añadió, ¿podría hablar con el capitán en jefe, con el rey? Me han llamado para que los vea. He orado por ellos y los conozco. ¿Podría hablarles? Ella dijo, no, solo vivo entre mi gente. Soy gentil, así que no me importa mucho, pero, mira, mucha gente, cuando haces algo por el Señor, quieres darlo a conocer. ¿Sabes por qué esa iglesia tenía esas bonitas ventanas? ¿Sabes qué causó esto? ¿Sabes que fui yo quien lo hizo? Guárdatelo para ti cuando lo hagas. Jesús lo dijo. Cuando des limosna, no des a conocer a los hombres, porque serán recompensados. Pero guárdalo en tu corazón, y el que ve en secreto te revelará. Te recompensará abiertamente. 2 Reyes 4, 13 Y él le dijo, dile ahora, mira, has estado atenta a nosotros con todo este cuidado. ¿Qué se te puede hacer? ¿Quieres que hablemos de ti al rey o al capitán del ejército? Y ella respondió, vivo entre mi pueblo. Mateo 6, 4 Para que tu limosna sea en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 18 Para que no parezcas a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 47 Ahora, observen. Me encanta esto. Es el Evangelio simple y clásico, pero su historia nunca se desgastará. Y noten. Después de estar en esta condición y esto. No lo quería. Y Giezi se le acercó y le dijo. No tiene hijos y su esposo es anciano. Así que él le dijo. Vuelve y dile que, para cuando llegue el momento de su vida, abrazará a un hijo. Bueno, me imagino que la mujer pensó. ¿Qué tal esto?
Podría sucederme lo mejor. Que yo misma traería vida, así que ¿cómo podría ser esto? Pero no lo cuestionaré. Y cuando suceda, cuando un hombre habla bajo la unción del Espíritu Santo, sucederá. Ese fue el profeta. Y sucedió tal como lo dijo. Dio a luz un hijo, y lo amó, y demás 2 Reyes 4:14, y él dijo, ¿qué, pues, se le va a hacer? Y Giezi respondió, en verdad, no tiene hijos, y su marido es viejo. 2 Reyes 4:16, y él dijo, a esta edad, según el tiempo de tu vida, abrazarás un hijo. Y ella respondió, no, señor mío, hombre de Dios, no mientas a tu sierva. 2 Reyes 4:17, y la mujer concibió, y dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida. 48 tenía unos 12 años, y un día, mientras estaba en el campo con su padre, probablemente de unos 70 años, un anciano, en la cosecha, pues probablemente era rico, debió de sufrir una insolación o algo así. Empezó a llorar. Mi cabeza, mi cabeza. Y le pidió a uno de los sirvientes que lo llevara a la casa de su madre, quien lo sentó en su regazo hasta cerca del mediodía, y el bebé murió, el pequeño. Ahora, el bebé está muerto. ¿De qué le servía el bebé si Dios se lo daba y luego se lo quita? ¿Saben lo que hizo? Si hubiera sido una feligresa tibia, se habría amargado en ese momento. Pero como no lo era, fue bendecida por Dios porque se había preparado. Cuando eso sucedió, ella tomó al bebé, miren lo que hizo. Lo sacó por la puerta, lo bajó por la calle, lo dobló por la esquina, lo llevó a la habitación de Elías y lo acostó en su cama. ¿Qué lugar para ponerlo? Amén. En la cama de Elías. Miren, lo que intento decir es que la mujer estaba inspirada. Y la gente inspirada a lo largo de los siglos se comporta de forma extraña ante el mundo, pero siempre hace la voluntad de Dios. Fue extraño que Pablo se quitara los pañuelos del cuerpo y los delantales, y los enviara a los enfermos y afligidos. Algo dentro. Ojalá pudiera hacer que lo vieran. Algo. Ahora bien, ¿qué pasaría si el médico se parara allí? Ahí viene la madre con este bebé rígido y muerto. Cayó de una insolación, con los ojos entrecerrados, la boca abierta y la lengua fuera. Y ahí viene ella, cargándolo, muerto, y dando la vuelta para acostarlo en la cama del predicador. Pues, él diría, fanático. No le habría prestado atención. Estaba haciendo exactamente lo que su inspiración le decía. 2 Reyes 4:18, y cuando el niño creció, aconteció un día que salió a su padre, a los segadores. 2 Reyes 4:19, y dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza. Y dijo al muchacho, llévalo a su madre. 2 Reyes 4:20, y lo tomó y lo trajo a su madre, y estuvo sentado sobre sus rodillas hasta mediodía. Y luego murió. 2 Reyes 4:21, entonces ella subió, y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerró la puerta tras él, y salió. Hechos 19:12, de manera que se llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 49. ¿Puedo detenerme un momento? ¿Sabían que la iglesia del Dios viviente? Voy a decir algo. Miren, la iglesia del Dios viviente se basa completamente en la revelación espiritual. Así es. Comenzó en el Edén cuando Adán y Eva, y cuando Caín y Abel. Ambos jóvenes se acercaron a Dios, construyeron un altar y adoraron a Dios, ambos, uno creyente y el otro incrédulo. Y si Dios solo requiere que tengas fe en Él, que creas en Él, que te unas a la iglesia, que hagas un sacrificio, Dios sería cruel e injusto al condenar a Caín, porque hizo lo mismo que Abel. ¿Ven cómo el diablo tiene a la gente hoy en día? Piensan, bueno, voy a la iglesia. Claro que creo en Dios. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los demonios del infierno creen lo mismo y lo confiesan públicamente. Así es. El diablo dijo, sabemos quién eres. El Santo de Dios. Públicamente, ante miles, confesando que era el Hijo de Dios. No fueron salvos. La conversión es una experiencia, nacer de nuevo. Fíjense en lo glorioso. Qué cosa tan maravillosa. Génesis 4:3. Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Génesis 4:4. Y Abel también trajo de las primicias de sus ovejas y de su grosura. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Marcos 1:24, diciendo, déjanos. ¿Qué tienes que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, el Santo de Dios. Lucas 4:34, diciendo, déjanos.
¿Qué tienes que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, el Santo de Dios. 50. Ahora bien, cuando la mujer se dio cuenta de que esta inspiración estaba sobre ella, obedeció al pie de la letra, porque sabía que estaba en armonía con lo sobrenatural. Diga, ¿de qué habla, hermano Branham? Estoy tratando de basar su fe en un Dios todopoderoso, supremo, todopoderoso y omnipotente. Y él no ha cambiado. Su naturaleza no cambia. Mi naturaleza puede cambiar, la suya puede cambiar, pero la naturaleza de Dios nunca cambiará. Si Él sigue siendo el gran Jehová Dios que creó los cielos y la tierra, y todo el poder está en su mano, Él sigue siendo el mismo Jehová esta noche. Si Él es Dios todopoderoso, puede hacerlo todo. Si Él no puede hacerlo todo, no es Dios todopoderoso. La inspiración les dice eso. Los razonamientos dirán que no es así, pero la inspiración lo dice. Inspiración del alma, no de la mente. Sus razonamientos mentales, su teología, supuestamente artificial, los volverán muy religiosos, los volverán igual de religiosos, guardarán el sábado y harán todo lo demás, pero negarán la existencia del Todopoderoso para hacer milagros y cosas sobrenaturales. ¿No dijo el Espíritu que en los últimos días serían así? Impertinentes, infatuados, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Despierten, Iglesia. ¿Cómo supo Abel ofrecer el sacrificio correcto? Fue inspirado. 2 Timoteo 3, 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hoy en día, la gente en general actúa como Caín. Caín sin duda dijo, si construimos un buen altar, lo embelleceremos para Jehová. Adoraremos en un lugar así. Tomó los lirios del campo. Los puso sobre el altar. Tomó los frutos de la tierra. Los colocó allí. Los hizo hermosos, se construyó una hermosa iglesia, un buen altar, y se arrodilló y dijo, Jehová, esto te ofrezco. Y Dios lo rechazó. Y hoy la gente intenta ir a la mejor iglesia, donde la gente se viste mejor, donde el pastor es un poco más formal y no tan fanático, como dicen. ¿Saben que la mente del mundo es enemiga de Dios? La sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. Y a Dios, por la necedad de la predicación, le agradó salvar al mundo, a los que creerían. Como uno es contrario al otro. Ahora, rápidamente, lleguemos a esta conclusión. Génesis 4, 3. Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Génesis 4, 5. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. 1 Corintios 3, 19. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en su propia astucia. 52. Fíjense, un momento. Cuando Abel, por inspiración, vino sin belleza, pero vino bajo inspiración. No tenía la Biblia que le indicara que era un cordero. Pero Dios le reveló que era un cordero. Sin inspiración que le indicara que no lo era. Caín dijo, bueno, ahora, razonando, es fruta. Deben haber comido manzanas, así que traeré frutas y ofrendas, y Jehová lo aceptará porque se ve mejor que lo que sería, así que Jehová lo aceptará. Y hoy la gente piensa lo mismo y evita las pequeñas misiones y demás lugares donde se predica el Evangelio. A veces evitan a la gente porque no se visten exactamente a la manera moderna, como la llamamos. Quieren actuar como el mundo, ser como el mundo, como la mujer de la que acabo de hablarles. Porque es razonamiento, y no se puede guiar por eso. No, Señor. Es por inspiración. 53. Cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración. Cerremos esto ahora mismo. Cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, les dijo a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy el Hijo del Hombre? Uno de ellos dijo, eres Elías. El otro dijo, eres el profeta. Otro dijo, eres Jeremías. Él dijo, ¿pero quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16, 14. Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Mateo 16, 15. Él les dijo,
¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mateo 16:17. Respondió Jesús y le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Marcos 8:27. Salió Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8:28. Ellos respondieron: Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, uno de los profetas. Marcos 8:29. Y él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le respondió: Tú eres el Cristo. Lucas 9:18. Aconteció que estaba él solo orando, y estaban con él sus discípulos. Y les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Lucas 9:19. Ellos respondieron, y dijeron: Juan el Bautista. Pero unos, Elías. Y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Lucas 9:20. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo: El Cristo de Dios. 54. Eso era lo que la mujer sunamita estaba haciendo. No era razonable llevar un bebé muerto a la cama de ese predicador. Pero la inspiración habló. Y si la inspiración te habla y te dice que has estado jugando a la iglesia, si la inspiración te dice esta noche que es hora de deshacerte de tus malos hábitos, escucha la inspiración. Es el Espíritu Santo hablando y abriendo un camino. Nunca lo rechaces, si es algo, a menos que sea contrario a la palabra de Dios. Y todo lo que hagas limpio y justo está de acuerdo con la palabra de Dios. Está en armonía. Amén. No importa lo que piense la gente, lo que digan otros, es la inspiración guiándote, si es conforme a la palabra. Y si es conforme a la palabra, entonces la inspiración te está guiando. 55. Y ella toma al bebé, da la vuelta y lo pone en su cama. En la cama de él. ¿Qué pasó? Su esposo entró. Estaban llorando, gritando y hablando. El bebé estaba muerto. Pero la mujer. Amén. Me encanta esto. Su fe estaba en acción. Estaba tan serena como podía estar. Algo la había impactado en ese momento crucial. Algo la había dominado. Y si algo podía dominar en el momento de la muerte en la familia, ¿qué más debería dominar esta noche cuando la venida del Señor Jesucristo está cerca? Algo la impactó. Inspiración. Dio la vuelta, tomó al pequeño, lo puso en la cama del profeta, y su esposo dijo: ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haremos? Ella respondió: Todo está bien, esposo. Amén. Su fe la impulsó a la acción. Y no importa cuánto, hermana, tú en silla de ruedas creas que Dios es un sanador, si tu fe no puede actuar, siempre estarás en silla de ruedas. Pero cuando tu fe puede actuar en lo más profundo de tu alma, no es razonamiento, sino algo que te dice eso, entonces, hermano, algo sucede. Empiezas a moverte. Porque es imposible que no sea así. Es cierto. 2 Reyes 4:21. Entonces ella subió, y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerró la puerta tras él, y salió. 2 Reyes 4:23. Y él dijo: ¿Por qué irás a verlo hoy? No es luna nueva ni sábado. Y ella respondió: Todo irá bien. 56. Observen lo que sucedió. Ella dijo: Ensilléname una mula, amén, y cabalga hacia el monte Carmelo con todas tus fuerzas. Me gusta. Dijo: Ensillé un asno y avanza, y no te aflojes, no sea que te lo ordene. Me gusta. Iba camino al encuentro del hombre de Dios. Tenía una necesidad y sabía que Elías era el representante de Dios. No sabía que Elías le devolvería la vida al bebé. Pero sabía que Elías era reconocido y reivindicado por excelencia, que era el siervo de Dios. Y esta noche, el Espíritu Santo es una vindicación de que Él está aquí, de que su poder está con el creyente. Si tan solo pudiéramos reconocer eso por inspiración que nos lleva a tomar, en el momento crucial, a tomar nuestra decisión según la palabra de Dios. No de acuerdo a lo que los vecinos van a pensar o de acuerdo a lo que alguien más va a decir, o lo que mi pastor va a decir, o mis miembros van a decir, lo que mis vecinos van a decir, sino a lo que Dios te está guiando. 2 Reyes 4:22. Y llamó a su marido, y dijo: Envíame ahora uno de los criados, y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios, y regrese. 2 Reyes 4:24. Entonces ella enarbardó un asno, y dijo a su criado: Guía y anda.
No me detengas en el camino, si yo no te lo dijere. 57 Entonces tomó la decisión. Se subieron a la mula y se fueron. Ella pensó, si logro llegar a ese hombre de Dios, averiguaré por qué. Y cuando llegó, Dios no siempre les dice a sus profetas todo lo que va a suceder. Simplemente les dice lo que quiere. Dios es soberano. Nunca verás a hombres por el mundo sanando a la gente al azar. He intentado refutar eso con todas mis fuerzas en mi vida. Por eso, en las campañas, ustedes observan todo con solemnidad, para ver primero la visión, lo que Dios les dirá que hagan. Porque podrían pisotear, patear, ungir y todo lo demás, y si el diablo tiene derecho a entrar, si hay algo sin confesar en su corazón, si hay incredulidad, duda, cualquier cosa que se hayan negado a hacer o no, el diablo se quedará ahí, porque tiene derecho. Así es. Jesús nunca sanó al azar. Él dijo, no hago nada si el Padre no me lo muestra primero. Nunca estarás en el avión con Jesús. Juan 5, 19 respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hace tiempo, un ministro de cierta denominación que no cree en milagros, ni siquiera en el bautismo del Espíritu Santo, me dijo, escuche, predicador. Dijo, si usted es apóstol, si es profeta. Le dije, nunca he dicho eso, Señor. No soy ni apóstol ni profeta. Le dije, soy siervo del Señor Jesús. Dijo, si usted es el sanador. Le dije, nunca dije que yo fuera el sanador. Le dije, el Señor Jesús es sanador. Dijo, pero si usted fuera como los apóstoles. Le dije, nunca, solo salvo por la misma gracia. Dijo, bueno, ¿afirma tener el mismo Espíritu Santo? Le dije, ahora sí que se está alineando. Así es. Él dijo, entonces, si son como los apóstoles que tienen el Espíritu Santo, ¿por qué no van al hospital y dicen, todos los enfermos, levántense y salgan? Y añadió, todos obedecerán, harán lo que les digas. Le pregunté, ¿creen que Jesús todavía salva? Por supuesto. Le dije, vayan a los bares, a los hipódromos, a los bares, y digan, todos ustedes son cristianos, salgan y aléjense del mundo. Él dijo, yo podría si creyeran. Le dije, yo también. Así es. Claro. Así es sobre la expiación, correctamente. 59 dijo, bueno, recuerde, señor Branham, dijo, los apóstoles nunca se equivocaron. Toda persona por la que oraron fue sanada. Le dije, mejor no le diga eso a mi hija de 8 años. Le hará avergonzarse, no conoce la Biblia mejor que eso. Dije, vaya, un hombre con un doctorado y que no sabe más de la Biblia que eso. Cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, los apóstoles estaban allí esforzándose por expulsar a un niño epiléptico demonio. Y el hombre vino y dijo, lo traje a tus siervos y no pudieron hacer nada con él. Y yo te lo traje. Jesús dijo, ¿hasta cuándo no creerás? Subió al niño, no le cabía duda. Él era Dios. Y simplemente llamó al espíritu, y éste lo abandonó. Los apóstoles dijeron, ¿por qué no pudimos hacerlo? Habían fracasado. Pablo dejó a su amigo Timoteo enfermo con un problema estomacal. Pablo se las arreglaba, pero ellos hacían lo mejor que podían con lo que tenían. Jesús tenía el espíritu sin medida, nosotros lo recibimos con medida. Dijo, ¿cómo puedes condenar a un hombre? Le dije, cuéntanos algunos de sus fracasos, ¿por qué no hablas de algunos de sus éxitos, si eres cristiano? Porque su corazón estaba alejado de Dios. Su intelecto lo impulsaba a alguna experiencia teológica que había tenido. Dije, ahí lo tienes. Mateo 17, 16 y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarle. Mateo 17, 17 respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Mateo 17, 18 Entonces Jesús reprendió al demonio, el cual salió de él. Y el niño quedó sano desde aquella hora. Mateo 17, 19 Entonces vinieron los discípulos a Jesús, aparte, y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Marcos 9, 18 Y dondequiera que le toma, le desgarra. Y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se consume. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, pero no pudieron. Marcos 9, 19 Él le respondió y dijo, oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Marcos 9, 28 Y cuando entró él en casa, sus discípulos le preguntaron aparte,
¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Marcos 9:40 Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Marcos 9:41 Porque cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, por cuanto sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Juan 3:34 Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. 2 Timoteo 4:20 Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé en Mileto enfermo. 60 dijo. Bueno, si eres. Te oí decir en uno de tus sermones que Jesús dijo. Lo que yo hago, también lo haréis vosotros. Dijo. Veamos cómo partes el pan y alimentas a los 5000, y déjame ver cómo conviertes el agua en vino. Dije. Estamos en nuestra infancia. Estamos progresando. Y en cuanto lo saquemos del camino, grupo de fanáticos formales, haremos eso, pero estamos haciendo. Dije. Ahora, la sanidad ya no se cuestiona. Ni siquiera los médicos lo reconocen. Las mejores asociaciones médicas de toda la Asociación Médica Americana reconocen que la sanidad divina viene por la sangre de Jesucristo. Así es. Dije. Si logramos sacarlos del camino, grupo de incrédulos, el tiempo suficiente para que Dios se exprese entre la multitud, verán que suceden estas cosas. Apenas estamos progresando. Miren los milagros de Jesús que comenzaron de la misma manera. Finalmente, avanzaron hasta la resurrección de los muertos. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 61 Fíjense, la mujer fue donde el profeta, y éste le dijo, aquí viene esa sunamita, y Dios me ha ocultado lo que hay en su corazón. Él no lo sabía. Así que la vio salir, y le dijo, Giezi, estoy un poco preocupado. Sal corriendo y pregúntale qué le pasa. La veo muy triste, cabizbaja, casi mata a esa mula, y ahí viene. Y ve a preguntarle qué le pasa. Y Giezi salió corriendo y le dijo, ¿estás bien? ¿Tu esposo está bien? ¿El bebé está bien? Mira, hay una palabra que siempre me asombraba. Ella dijo, todo está bien. Amén. Todo está bien, y su bebé era un cadáver. Mi esposo está bien, yo estoy bien, y el bebé está bien. Entonces se acercó a él y se postró a sus pies. Empezó a revelarle. Entonces le dijo a Giezi, Giezi, toma este bastón en tu mano y vete. 2 Reyes 4:26 Te ruego que corras a su encuentro y le digas, ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Y ella respondió, está bien. 2 Reyes 4:27 Y cuando llegó al hombre de Dios en la colina, lo agarró por los pies. Pero Giezi se acercó para apartarla. Y el hombre de Dios dijo, déjala, porque su alma está angustiada, y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. 2 Reyes 4:29 Entonces dijo a Giezi, ciñe tus lomos, y toma mi cayado en tu mano, y ve. Si alguno encontrares, no lo saludes. Y si alguno te saludaré, no le respondas. Y pon mi cayado sobre el rostro del niño. ¡Ay, Dios mío! Lo que el predicador necesita hoy es un bastón y a correr. Quemen el buey y los aperos, prepárense. Dijo, vayan. Y si alguien los invita a una fiesta, no vayan. Si van a cenar sopa, no lo crean. Si van a tener que detenerse a jugar a las bromas en una iglesia, no lo crean. Si alguien los saluda, no los saluden, sino vayan directo y pónganselo al bebé. Esa es la comisión de la iglesia hoy. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12 dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, como los milagros se hacen por fe, dijo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nos estamos deteniendo demasiado por pequeñas cosas sociales. Nos estamos deteniendo demasiado para tolerar al mundo. Nos estamos deteniendo demasiado para ver si no nos volvemos un poco demasiado fanáticos. Tengo más miedo de la persona que tiene miedo que de la persona que es fanática. Así es. Dios mío. Prefiero tener un pequeño incendio forestal que no tener fuego en absoluto. Claro que sí. Prefiero estar cerca de un fuego que crepita y salta cada vez que el mundo hace frío que cerca de un iceberg. Ciertamente. No pintes un fuego. No puedes calentarte con un fuego pintado, tienes que tener fuego real. No lo que hicieron los apóstoles, el Espíritu Santo en los apóstoles, porque el mismo Espíritu Santo hoy, y sigamos adelante. 2 Reyes 4:29 Entonces dijo a Giezi, ciñe tus lomos, y toma mi cayado en tu mano, y ve. Si alguno encontrares, no lo saludes. Y si alguno te saludaré, no le respondas. Y pon mi cayado sobre el rostro del niño.
Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hace 150 años, la ciencia afirmó que si un hombre alcanzara la asombrosa velocidad de 48 kilómetros por hora, la gravedad lo haría caer de la tierra, porque iba en una carreta de bueyes. ¿Cree que la ciencia recuerda eso hoy? No, señor. Van a 1600 kilómetros por hora en un avión a reacción y siguen avanzando más. Hemos llegado al punto de creer en el bautismo del Espíritu Santo, en la sanidad de los enfermos. Pasemos a la resurrección de los muertos y a la venida del Señor Jesucristo. Un científico solo puede llegar hasta cierto punto hasta que se repliega. Tenemos recursos desempacados. Por una promesa divina del Hijo de Dios que dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. Amén. Me siento religioso ahora mismo. Dios mío. Pensar en eso. Todo es posible para el que cree. Dios, tengo suficiente fe para los enfermos ahora. Dios, dame suficiente fe para algo más. Tengo hambre, mi apetito se está desbordando. Quiero más de Dios. Juan 14, 13. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16, 23. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. 64. Entonces, la mujer dijo, vio a Elías tomar el palo y salir así. Dijo, eso no me satisface. Ella sabía. No sabía si Dios estaba en ese palo o no, pero sabía que Dios estaba en ese profeta, así que dijo, vive el Señor y tu alma nunca muere, dijo, no te dejaré. Quiero saber qué quiere Dios que haga. Amén. Si no quieres un poco de papas frías. Disculpa esa expresión. Si el diablo quiere decirte, bueno, únete a la iglesia. Solo quédate a un lado. Algún día glorioso en el milenio habrá sanidad para los enfermos y volverán las experiencias. Si quieres que el diablo te meta eso por la garganta y esperar algo más, estás pasando por alto el pastel y el helado, el pollo frito y las cosas buenas. Amén. No puedo conformarme con unirme a una iglesia. Tengo que conocer a Cristo. No importan tus varas teológicas, no creo eso. Tus varas de medir. Si haces esto, y si haces aquello, y si haces esto otro. No me gustan esas viejas varas de medir. Deshazte de eso y busca al Señor Jesús. La mujer dijo, no te dejaré, porque sé que estás en esto. No sé si él está en la iglesia metodista, o en la bautista, o en la pentecostal, o en la luterana. No lo sé. Pero sí sé que él está en mi corazón. Amén. Esa es su morada. Ella dijo, no te dejaré. Me quedaré contigo. 2 Reyes 4, 30. Y la madre del niño dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y él se levantó y la siguió. 65. Oh, ella se mantuvo firme. Se mantuvo firme en su fe para creerlo. Superó todas las hoces y todo lo demás, y todos los perseguidores y todas las burlas y burlas. Oye. ¿Sabes que siempre pensé que había algo sospechoso en esa mujer? Mira a dónde va ahora. Mira, ahí estás. Tienes que cruzar todas las barreras y quemar cada cerca tras de ti para llegar a Cristo. No importa lo que diga el mundo, lo que diga la iglesia, lo que diga la gente, es lo que dijo Jesús lo que cuenta. Así que Elías va con ella. Y si vienes a Jesús de esa manera, Él te acompañará en el camino de la vida hasta el final. Sí, lo hará. Algún día, aleluya. Todos llegaremos allí. Quiero que Él sea mi compañero entonces. Mis iglesias serán quemadas y voladas con bombas atómicas y todo lo demás, pero mi Señor vivirá para siempre. Quiero estar en Él. Ese es mi motivo, ese es el deseo de mi corazón, estar en Él. 66. Fíjense. Fue a la habitación. Rápido, para terminar. Fue a la habitación donde estaba el bebé. No lo sabía, caminó de un lado a otro, mientras la gente afuera gritaba y hablaba. Caminó de un lado a otro, hasta que el Espíritu lo ungió profundamente. Corrió y se arrojó sobre el bebé, puso sus labios contra los suyos, su cabeza contra la suya, su nariz contra la suya, sus manos contra las suyas, y el Espíritu de Dios vino a través de él sobre el bebé, como si se impusieran las manos a los enfermos o algo similar. Y el bebé estornudó 7 veces y resucitó. La inspiración de la mujer estaba dando frutos.
2 Reyes 4:34. Luego subió, y se acostó sobre el niño, y puso su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos. Y se tendió sobre el niño, y el cuerpo del niño se calentó. 2 Reyes 4:35. Luego volvió, y anduvo por la casa de un lado a otro. Y subió, y se tendió sobre él. Y el niño estornudó 7 veces, y abrió los ojos. Algún día, hermano, cuando el sol se niegue a brillar, cuando la luna se ponga y las estrellas oculten su rostro de la tierra, y se predique el último sermón, y la Biblia esté cerrada, las iglesias hechas pedazos, y las rocas se convulsionen y clamen, quiero conocerlo. Amén. Como dijo el poeta de la canción, puedo ver a Adán sacudir a Eva y decirle, Eva, esto es todo, cariño. Eva se acerca, sacude a Abel y dice, Abel. Abel sacude a Set. Set sacude a Noé. Noé sacude a Abraham. Amén. Ha llegado el momento. Conócelo en el poder de su resurrección. Sepan que mi inspiración, que me ha guiado, y que ha sido catalogada de fanática y demás, me ha llevado al límite, al punto de recompensa. Madres, ustedes, viejos padres y madres canosos, no se preocupen. La inspiración que te ha guiado a Cristo. Y has superado muchas dificultades y trampas. No te preocupes, algún día dará sus frutos. Dará sus frutos. Jesús vendrá. Seremos arrebatados con él en el aire. 68. Observen a ese bebé tendido sobre la cama de ese profeta, donde la inspiración lo colocó, preparado. Y Dios ha extendido sus brazos esta noche, y su corazón está allí. Él quiere preparar un lugar allí para poder venir, extender su mano, levantarlos y llevarlos a la resurrección. El mismo Dios Todopoderoso, el gran Jehová, que se presentó ante Abraham. Alguien dijo, ¿dices que ese era Jehová Dios? Claro, la Biblia lo dice. Había 2 ángeles que se acercaron. Dijeron, ¿cómo se comieron esa vaca y, quiero decir, ese ternero, y bebieron leche de vaca, comieron pan de maíz con mantequilla? ¿Era Dios? Sí, Señor. La Biblia dice que eran Dios y 2 ángeles. Oh, dije, limitas a Dios con tu incredulidad. Dije, Dios no tuvo nada que ver. Él dijo, ven aquí, Gabriel. Ven aquí, Miguel. Quédate aquí a mi lado. Dijo, uf. Entra en ese cuerpo. Amén. Extendió la mano y dijo, uf. Entra en ese cuerpo. Dijo, ven aquí, un puñado de átomos, y un poco de luz cósmica, unos pequeños medidores cósmicos, algunos petróleos, y cosas de las que está hecho este cuerpo. Él lo formó y entró en él. Caminó y habló con Abraham, con polvo en sus ropas, y le dio la espalda a Sara cuando ella rió en la tienda. Él dijo, ¿por qué te reíste, Sara? Ella dijo, yo nunca me reí. Dijo, oh, sí que lo hiciste. Aleluya. Él se formó un cuerpo para presentarse ante Abraham. Y el mismo Dios que formó ese cuerpo tiene nuestra alma en sus manos esta noche. Extendamos un lugar y hagamos un lugar para que Él more. Para que algún día glorioso, cuando regrese a la tierra, Él hable, y aparezcamos a su semejanza para vivir con Él para siempre. Quiero verlo. Quiero ir con Él entonces. No me importa lo que diga el mundo hoy. A ti tampoco. Génesis 18:1. Y se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Génesis 18:2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, corrió de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó a tierra. Génesis 18:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Génesis 18:15. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él respondió, no, sino que te reíste. 69. Mi amigo pecador aquí esta noche, si esa experiencia no es tuya, Dios te espera. Abre tu corazón, déjalo venir. No aceptes razonamientos. No digas, bueno, he sido un buen hombre. Está bien. Es bueno ser un buen hombre, pero ¿has nacido de nuevo? ¿Te has preparado para que, cuando Él venga, resucite también a tus muertos, te dé vida? Espero que sí. Si no, que estés listo para hacerlo ahora mientras inclinamos nuestros rostros. Y si el organista viene, mientras inclinamos nuestros rostros un momento en oración. Todos en oración, por favor. Solemnemente, gran momento, podría haber un niño aquí esta noche que Dios se dispone a usar en unos días como ministro. Podría ser algún pobre niño pecador que nunca ha aceptado a Cristo, o alguna mujer. Tal vez su vida cambie en unos momentos. Quizás algún feligrés tibio asiste a la iglesia, sin haber sido nunca cristiano de verdad. ¿Qué te parece, amigo mío?
Cuando llegues al final del camino, ¿será tu alma como la de aquella mujer que murió allá en Louisville hace unas semanas? Cuando tus razonamientos se desmoronen, ¿qué pasará con tu alma? 70 Nuestro Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, te presentamos esta noche a esta congregación. Te presentamos, Señor, que las indagaciones del Espíritu Santo saldrán a esta audiencia y recorrerán estos pasillos. No sé, esta puede ser la última llamada. Justo leyendo hace unos momentos, un conductor de autobús grande y saludable condujo más de 1.000.000 de millas, llegó a la ciudad, a la estación. Sintió un pequeño problema y salió de la estación, se dirigió a la acera, y allí murió. No sé. Podría ser la hora. No lo sabemos. Pero, Padre, la red está en el agua. Oh Dios, lleva el pez a ella. La red del Evangelio. Y salva a los perdidos ahora mismo, Padre, y a los reincidentes, y a los tibios, y a los cansados en el camino, por amor de Jesús. 71 Y mientras inclinamos la cabeza, hay un niño, niña, hombre o mujer pecador aquí esta noche que dice: hermano Branham, creo que esa es la verdad. La creo con todo mi corazón, y ahora voy a levantar la mano a Dios, no tanto a ti, hermano Branham, quiero ser recordado en oración. Que Dios te bendiga, hijo. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga, sí. ¿Alguien más? Simplemente levanta la mano y di: hermano Branham, recuérdame ahora. Soy un pecador. De verdad quiero estar bien con Dios. Sé que no estoy bien. No me necesitas. Mi inspiración. Algo me dice: vaya, eres tú esta noche. Te está hablando. Te he estado hablando, todo el sermón fue para ti. Nunca preparaste un lugar para realmente desprenderte de todo lo mundano. Todavía tienes deseos mundanos. Oh, sí, pertenezco a la iglesia. Pero el mundo todavía existe, el amor del mundo. ¿Hay algún miembro de la iglesia tibio, cualquiera en esa línea, que levante la mano y diga: hermano Branham, recuérdeme? Dios, ten piedad de mí ahora mismo. Nunca he nacido de nuevo. Sé que pertenezco a la iglesia. He vivido una vida con altibajos. Pero limpiar la casa y preparar un lugar para la resurrección, para una nueva vida, nunca lo he hecho, aunque soy creyente. Y quiero que me recuerdes, Dios, ahora mismo que lo deseo. Ahora, y también en la hora de mi muerte, quiero que me recuerdes. Levantarías la mano a Dios y dirías: esta es mi señal para ti, Señor. Quiero que me recuerdes ahora. Como alguien que tiene hambre y sed de justicia, anhelo encontrarte en paz con una experiencia. ¿Levantarías la mano en cualquier lugar del edificio? Que el Señor te acompañe. ¿Levantarías la mano? ¿Alguien más? Di: acuérdate de mí, Dios, esta noche, porque estoy en necesidad. Estoy en necesidad. Sé que. 73 Ahora, miren, no jueguen con eso, hermano, hermana. No jueguen solo. No lo tomen a la ligera. Estén seguros. Miren, tal vez su conciencia ha estado cauterizada por mucho tiempo, pero algo en su corazón dice: soy yo, y ahora mismo me doy cuenta de que no he sido fiel a Dios. No he sido fiel, y algo dentro de mí siempre me ha mantenido bajo control. No tuve esa libertad perfecta. No pude refugiarme en la gloria Shekinah con Dios. Hay momentos en que siento que estoy perdido. Hay momentos en que siento que he retrocedido. Simplemente no puedo soportarlo, pero quiero que me ayudes, Dios. Y voy a levantar la mano para que me ayudes. ¿Levantarán la mano? Que alguien más levante la mano, por favor. Solo espero un momento a ver si alguien más. El Señor Jesús ve su mano. Que Dios lo bendiga, Señor. ¿Alguien más? Que Dios lo bendiga, Señor. Mientras esperamos, el Espíritu Santo le habla. Se está examinando para ver si todo está limpio. 74 Un día, en algún lugar de una iglesia, sonará la suave música del órgano, y crujirá un ataúd. ¿Serás tú? Sí, Señor. Serás tú. Me pregunto si tu herencia debería estar en juego, si pudieras regresar, si dirías: oh, déjame levantarme de aquí y arrodillarme ante el altar un momento. Hay muchas cosas que me gustaría arreglar. Entonces es demasiado tarde. ¿Y ahora qué? Hoy es el día de salvación. ¿Podrías? ¿Alguien más? 4 o 5 han levantado la mano. Podrías simplemente decir: recuérdame, Dios, estoy en necesidad. Vengo ahora por fe. De verdad quiero entregarte todo a ti, mi bendito Redentor. Doy todo lo que tengo. Tú diste por mí, yo te doy a ti. Ahora vengo por fe, por gracia, creyendo que el Señor Jesús me llenará del Espíritu Santo esta misma noche.
75. Si no entienden a qué me refiero con nacer de nuevo, me refiero a alguien sin el bautismo del Espíritu Santo. Eso es el nuevo nacimiento. Podrían levantar la mano y decir, ahora creo, quiero recibir el Espíritu Santo. Recuérdenme, hermano, predicador. Que Dios los bendiga, hermana. Que alguien. Que Dios los bendiga, Señor. Qué bien. Qué momento. Mientras inclinamos la cabeza un momento más, voy a cantar. Cantaremos esto muy suavemente mientras la hermana lo toca. Me pregunto si podrían subir y arrodillarse aquí mismo. Permítanme bajar a orar con ustedes y ponerles las manos. Suave y tiernamente, Jesús los llama. Muy bien. Suave y tiernamente, Jesús los llama. Llamando. 76. Que Dios te bendiga, niñita. ¿Quieres venir? La señorita dijo. He aceptado a Cristo, pero, hermano Branham, no he nacido de nuevo, no he recibido el Espíritu Santo. Me encantaría recibirlo. ¿Hay alguien más en ese estado? Pecador, seas lo que seas, alejado de Dios, sin. Jesús dijo. El que no nazca de nuevo no entrará en el reino. ¿Quieres venir? Aquí viene un niño que tuvo que subirse a una silla de ruedas para entregar su vida a Cristo. Levantó la mano como pecador. Que Dios te bendiga, hermano. El hermano Branham ora con los que están en el altar. Escucha, ¿quieres venir? ¿Tú que levantaste la mano? Eso debería ser una señal para todos. Un niño pobre tuvo que irse en silla de ruedas y venir, acostarse en el altar, llorando, con lágrimas corriendo por sus mejillas porque dice ser pecador y quería ser recordado en oración. ¿No quieres venir? Venid a casa, vosotros que estáis cansados, venid a casa. Con fervor y ternura, Jesús os llama, llamando, oh pecador, venid a casa. Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5 respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 77. ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? ¿Podrían subir aquí y arrodillarse justo ahora? ¿Quieren recibir a Dios, el Espíritu Santo en su corazón para pasar de muerte a vida? Todas las cosas serán nuevas. Saben que Él les está hablando. Miren a la multitud. Incluso estoy sorprendido, en una iglesia aquí. Saben que la gente se ha vuelto tan fría de corazón que ya ni siquiera puede derramar una lágrima. Simplemente se han vuelto tan indiferentes. Es un espíritu de la época. Estamos en el tiempo del fin, donde los corazones de los hombres desfallecen, perplejos por el tiempo. Los afectos naturales se han ido de la gente. El amor de Dios parece alejarse. Pero verlos aquí esta noche con un quebrantamiento, y lágrimas rodando por sus mejillas, y madres e hijas y padres e hijos llorando. Maravilloso. El Espíritu Santo está aquí. ¿No quieres venir? Este podría ser tu momento. Recuerda, al final de los tiempos, tengo que estar a tu lado, amiga mía. Recuerda, no será mi culpa. Te ofrezco esta noche, Jesucristo, el Hijo de Dios, y la experiencia de nacer de nuevo. ¿No quieres venir? Una vez más, mientras cantamos, ¿vienes? Suavemente y con voz suave. ¿No quieres venir esta noche? Justo al antiguo banco de dolientes donde tus padres solían ir a orar. Te llamo a ti y a mí, Dios te bendiga, hermana. Mira en los portales. El hermano Branham ora con los que están en el altar. Dios te bendiga, hermana. Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, dijiste. Lo que pidas en mi nombre, lo haré. Dale la sangre de Jesús. Corazón para ser, Señor. 79. ¿No harás como la joven? Ella pertenece a la iglesia, pero se dio cuenta de que no está en la voluntad de Dios. ¿No vendrás y lo aceptarás? Oh, pecadora. Ven, por favor, esta noche, mientras te lo ruego, mientras es de día aquí esta mañana, alrededor de la banca. ¿Podría alguien ahora? Quizás mientras estás allí, algún pecador espera para acompañarte, alguna persona. Deja que algunos obreros que pasen alrededor del altar en este momento, vengan aquí, tal vez algún pecador o algún miembro tibio de la iglesia venga. Dios la bendiga, hermana. Con tanta sinceridad orar por un alma perdida. 80 sentados en el edificio esta noche, déjenme decirles algo, hombres. Vi a 4 o 5 hombres levantar la mano hace un rato. Allí está sentado entre nosotros esta noche, un excelente predicador metodista, que estuvo aquí hace poco. Alguien caminó y le habló, y él vino a Cristo. Y esta noche, un maravilloso hombre salvo por Dios, lleno del Espíritu de Dios, porque alguien se interesó en él, vino, se arrodilló y oró con él. ¿No vendrán? Es ministro esta noche porque vino. Una vez más, ¿no?
Vengan mientras cantamos una vez más. Con fervor, con ternura, Jesús está llamando, llamando, oh pecador. Mira en los portales que Él está esperando, velando, velando por ti y por mí. Ven a casa, tú que eres. ¿Sientes que está decidido, hermano? Amén. El hombre en silla de ruedas acaba de ser salvo, aceptó a Cristo. Buen momento para que Él también sane. Con fervor y ternura Jesús te llama, oh pecador, ven a casa. 81 ¿Eres cristiana, hermana, en silla de ruedas? ¿Por qué no mueves tu silla para acá? Mueve tu silla y ven. Siéntate ahí, hermano. Que alguien la mueva para acá. Está enferma y necesita sanidad. Dios te bendiga, querida hermana. Buen momento para que sanes, ahora mismo. Cualquier otra persona que quiera arrodillarse y esté enferma, que venga. Quien quiera puede venir y beber de las fuentes de las aguas de la vida. Dios está aquí. ¿Lo crees? ¿Hay alguien más enfermo y necesitado? Arrodíllate. Estamos orando ahora. Buen momento para que el Espíritu Santo nos encuentre. ¿Por qué no esta noche? El hermano Branham le habla a alguien. No dejes que la palabra se aparte, y cierra tus ojos a la luz. Oh, pecador, no endurezcas tu corazón, sé salvo, no esta noche. El hermano Branham baja a orar con los enfermos. Entonces, ¿por qué no esta noche? Oh, 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 ¿por qué estar enfermo? ¿Y por qué no esta noche? Apocalipsis 22, 17 Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 82 Oh, amigo cristiano, ¿quieres venir? ¿Alguien quiere arrodillarse ante el altar con nosotros? Orando por los enfermos. Fui allí y un hombre moribundo de cáncer se arrodilló ante el altar para ser sanado, aceptando a Jesús como su sanador. Justo ahora fui allí, oré y le impuse las manos. Ojalá pudieras venir. Creo que Dios nos va a dar un gran derramamiento ahora mismo y nos va a dar lo que necesitamos. Vamos todos. Quienes quieran arrodillarse ante el altar, ¿podrían venir ahora mismo mientras oramos? Que Dios los bendiga, amigo, y crean en el Señor Jesús. El Dios de Elías aún vive. Él todavía sana. Él sana tanto el alma como el cuerpo. Es un hombre de pleno evangelio. Un hombre de pleno poder. Dios todopoderoso, Dios omnipotente, Dios omnisciente. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Solo ven, cree. Recibirás. Dios lo dijo. Y ahora, mientras se reúnen alrededor del altar, todos los interesados, inclinemos la cabeza. Todos en oración, de rodillas, de pie o como podamos, para orar. Cada uno ora ahora, a su manera. Oren como oran en su iglesia. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.